Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos una cordial bienvenida a su podcast de World Life Media. El día de hoy estaremos abordando un tema sumamente importante, interesante y de mucha investigación. El tema de hoy tiene que ver con células madre, un tema del cual vamos a explorar los últimos avances y descubrimientos en el mundo de la salud y la medicina ortomolecular. Hoy vamos a hablar de un tema que prácticamente ha revolucionado y que ha cambiado la forma de entender la salud y el envejecimiento. La optimización de las células madre del propio organismo. Ese es el tema que estaremos abordando. ¿Por qué? ¿Sabían ustedes que dentro de nosotros o dentro de ustedes hay un ejército de células madre que trabajan incansablemente para reparar y regenerar tejidos y órganos? Sin embargo, con el tiempo estas células pueden perder su eficacia y contribuir al envejecimiento y la aparición de enfermedades. Pero, ¿qué si te dijéramos que hay formas de optimizar y potenciar estas células madre para que sigan trabajando a su máximo rendimiento? ¿Qué si te dijéramos que puedes tomar el control de tu propia salud y bienestar mediante la activación y el fortalecimiento de tus células madre? En este episodio de World Life Podcast vamos a explorar las últimas investigaciones y descubriremos en el campo de la optimización de las células madre. Y vamos a hablar con expertos y en este caso nuestro queridísimo doctor y apreciado doctor Bismarck. Él nos explicará en este grandísimo viaje de la salud y bienestar en el tema de optimización de células madre de nuestro propio organismo. Así es que, doctor, te damos una cordial bienvenida a tu podcast. Hola, un saludo a todos y un saludo al equipo Life por siempre tenerme invitado aquí. Muy bien, doctor. Eh, para abrir carta, apetito y todo como quisiéramos mencionarle, primero te quiero preguntar, ¿qué son las células madre y cómo podemos optimizarla? Partimos en dos esta pregunta. Primero, ¿qué son las células madre? Mira, Fermín, esa es una excelente pregunta porque todo el mundo se cuestiona casualmente qué es lo que es las células madre y todo el mundo cree que las células madre es algo mágico que va a entrar con una varita y ¡pum! Va a arreglar todo el problema. Y realmente no es así. Vamos a partir, o sea, el podcast de hoy, pues como bien dices, vamos a hablar de las células madres que están dentro de nosotros. O sea, no las que nos ponen en tratamiento o las que te sugieren para un tratamiento externo, no, las que viven dentro de nosotros. Las células madres, o sea, tienen varias clasificaciones. Ya una vez que dejamos de ser embrión, dejamos de ser feto, todo este grupo de células madres que participaron en esa formación desaparecen. Y entonces comienzan a quedar lo que se llaman las células madres adultas y las células madres especializadas. ¿Por qué te digo las células madres adultas y las células madres especializadas? Las células madres adultas van a ser aquellas que viven en cada tejido, se van a diferenciar en células de ese tejido y van a ayudar a regenerar cuando hay un problema grave en ese tejido, ya sea por envejecimiento, enfermedad o senescencia, o porque hay una apoptosis incrementada. Esas son las células madres adultas. Ahora, las células madres especializadas, ejemplos, son las mesenquimales. Las mesenquimales que quedan viviendo en todo lo que es el tejido conectivo. Y como vos sabes, y todo el mundo también conoce, todos los médicos conocen, y terapeutas conocen, y nutriólogos, el tejido conectivo forma parte de todo el cuerpo porque está metido en todos los lugares para dar estructura, forma y sostén, que es algo importante. Y están las células madres hematopoyéticas que también son especializadas. Sobre todo las células madres hematopoyéticas, sabemos que ellas lo que hacen es ayudar a las células hematológicas a producir y apoyar, ejemplo, la producción de glóbulos rojos, la producción de glóbulos blancos o la producción de plaquetas. Las mesenquimales generalmente no tienen la propiedad por sí solas, tienen receptores específicos para moléculas de señalización o moléculas de adhesión que estimulan a que se diferencie en célula osteoblástica, que se diferencie en célula ósea, que se diferencie en célula condroblástica, que se diferencie en célula muscular, que se diferencien en células epitelial y que se diferencien en células adiposas. Entonces, esas células madres mesenquimales tienen esa propiedad de hacer este trabajo. Incluso algo interesante, en un tejido adiposo viven células madres adiposas
y células madres mesenquimales, que es muy diferente. Cuando uno hace un tratamiento de extraer células madre del tejido adiposo, tiene que saber diferenciar a la hora de clonar y a la hora de clonar, no, disculpen, a la hora de seleccionar ese grupo de células madre, tiene que saber de ese tejido adiposo que extrajo cuántos son células madres adiposas, porque esas nada más se van a convertir en células madres adiposas, y cuáles son células madres mesenquimales, que son las que pueden convertirse, como te dije, músculo, hueso, cartílago y grasa también. No obstante, hay algo que se dice, las células madres que viven en nosotros, tanto las adultas, las mesenquimales y las hematopoyéticas, cuando no hay un estímulo adecuado que las potencialice o las optimice y las obligue a diferenciarse, se quedan estáticas allí, eso se llama periodo de latencia, o se multiplican dando origen a nuevas células madres, hijas, nietas, bisnietas, hasta tataranietas, pero no se diferencian en ningún tejido. No obstante, en este proceso, las células madres pueden liberar algunas interleuquinas que son antiinflamatorias o que estimulan en ciclos de la vitalidad de un órgano y facilitan esto, pero tienen que estar bien optimizadas y en un adecuado, en un adecuado medio biológico o medio ambiente para realizarlo. Ok, doctor, o sea, ya nos explicaste entonces, en general, cuántos tipos de células hay, ¿no? Células madre. Ahora bien, te quiero preguntar, ¿hay mecanismos de optimización para que estas células tengan una mejor vida, mejor calidad de vida o para que produzcan menos mejores células? O sea, sí podemos nosotros hacer algo nosotros mismos para mejorar esa estabilidad de esas células madre. Exacto, mira, aquí es una pregunta súper importante, Fermín, que se la tienen que hacer todos los médicos. Y es algo, aquí hay tres caminos. Hay un camino que es regular el envejecimiento, otro camino que es adecuar el terreno biológico y un tercer camino que incluye dos variantes, que es cómo estimular la proliferación de estas células madre cuando ya tiene todo el camino correcto, o sea, las dos pilares anteriores, o sea, regulaste el envejecimiento, pues, creaste un terreno biológico adecuado, pues entonces hay que buscar un tercer camino, como te decía, que pueden ser, tiene dos vertientes. Una, aumentar la proliferación de las células madre, que como todos ustedes saben, estaban disminuyendo con la edad. Por lo tanto, además se van gastando, porque date cuenta que si naces con ese número de células madre y en la medida que vas envejeciendo, tienes que ir cada año, tienen que ir a reparar órganos dañados y no se dividen de forma adecuada y no proliferan de forma adecuada, va a disminuir la población de células madres y van a ser menos. Y entonces hay un segundo camino dentro de esta vía que es la diferenciación. Si no hay estimuladores específicos que logras en tu cuerpo que estimulen de forma directa la diferenciación, como bien lo decía al principio, no se van a convertir en nada, van a seguir siendo células madres que dan origen a otras células madres, mas no se convierten en el tejido que deben apoyar. Ok, entonces, a ver, dices que nosotros, para optimizarlo, sí hay que hacer ciertas cosas. Te quiero preguntar, ¿esto incluye el ejercicio físico, dieta, reducir el estrés, o sea, el cortisol? Independientemente de las terapias, pero al menos esos tres enfoques, ¿qué tanto ayuda el ejercicio? Oh, excelente eso. Mira, te voy a decir que realmente habría allí casi como 15 pasos a seguir. Y como bien lo decía, vamos a empezar con la parte del ejercicio. El ejercicio es importantísimo. ¿Por qué? Porque el ejercicio va a hacer que el músculo libere una serie de mioquinas, como hemos hablado, mioquinas. Entre ellos hay una mioquina que se llama la miostatina. La miostatina es inhibidora completamente del desarrollo, el crecimiento y la diferenciación. Entonces, un músculo cuando tiene poca actividad libera mucho más cantidad de mioquina. Y sobre todo, si libera esta mioquina, que es la miostatina va a inhibir el desarrollo muscular, pero también va a inhibir el desarrollo y el crecimiento de de las fibras musculares. De hecho, el músculo entre esas mioquinas va a liberar un factor de crecimiento muscular que es importante y necesario para que la célula madre se logre diferenciar. Fíjate,
O sea, el músculo libera durante el ejercicio ese. Cuando no hace ejercicio, libera la miostatina que inhibe. Cuando hace ejercicio, libera el factor de crecimiento muscular que estimula el desarrollo y el crecimiento de células madre y otras células. O sea, se producen más células madre. Exacto. Y también produce una sustancia que se llama adinopectina. La adinopectina controla todo el metabolismo graso. Y cuando controla el metabolismo graso y las células comienzan a obtener energía de los ácidos grasos o de algunos aminoácidos y no tanto de la glucosa, pasa algo interesante. Las células madres no crecen en ambientes ni se desarrollan en ambientes ricos en glucosa. Un dato interesante. Sí. Ajá. Entonces, ¿quién son ricos en glucosa? Híjole, los que tienen sobrepeso, un diabético. Exacto. Ahí acabas de dar una respuesta. Entonces, estas personas pues tienen muchos más problemas a la hora de que proliferen sus células, sus propias células madre y que proliferen y que se diferencien sus propias células madre. Imagínate, si a este paciente sin controlar la glicemia o los niveles de glucosa le pones además externamente células madre, pues tampoco se van a proliferar ni se van a diferenciar esas que van a entrar. Pero bueno, eso es tema de otro podcast de la segunda temporada. Ok. Entonces, ¿qué sí es importante aquí? Que seguimos con el ejercicio que estimula esa adinopectina. La adinopectina, pues estimula a la célula madre adiposa y a la célula madre mesenquimal. Pero además ayuda a que el resto de las células madres en el cuerpo empiecen a liberar lo que se llama la interleuquina 6 antiinflamatoria, porque hay una interleuquina 6 inflamatoria y hay una antiinflamatoria. Entonces, estimulan esa interleuquina 6 antiinflamatoria y mejoran toda la respuesta antiinflamatoria del organismo, impactando en el síndrome inflamatorio de bajo grado que ya hemos hablado o impactando en cualquier proceso de inflamación crónica. Es cuando te refieres a la inflamación de bajo grado, es cuando sale una proteína C reactiva elevada. Ok, Exactamente. para No, entender. no tan elevada. Acuérdate que la proteína C normalmente es valor entre 3 y Ajá, 5. claro. Te da por debajo de 3 y todo el mundo dice está normal, Normal. pero está entre 1 y 3 y Sí, es producto de un síndrome inflamatorio de bajo grado. ok. Ahora, o hay que pensar en eso. Ahora, como bien te decía, el ejercicio otra cosa que hace es que estimula las células madres musculares. Las células madres musculares se llaman células satélites. Ah, ok, sí, sí, sí. Y las células satélite tienen la propiedad, una, de reparar el músculo, otra, de provocar la hipertrofia y otra, comienzan a liberar otros mediadores químicos que ayudan a estimular el sistema inmunológico, ayudan a estimular el cerebro, sobre todo a estimular la neurogénesis en el hipocampo, que esto mejora todos los procesos de cognición. Por eso, ejemplo, eh, estuve viendo la noticia de Tongolele. ¿Te acuerdas del artista Ok, Tongolele? sí, sí. Bueno, murió creo que el 16 de febrero, hace unos días, murió Tongolele. Tongolele estaba padeciendo un problema de Alzheimer. Y iba muy avanzado. ¿Sabes cómo lograron hacer que viviera 10 años con el Alzheimer y este me impactara de forma negativa? Pues el médico le sugirió que tenían que hacer, si Tom Bolero toda una vida había sido bailarina, pues que se moviera, que por lo menos bailara 1 hora al día. Y esto es una forma de ejercicio y bailar 1 hora al día hizo que Tongolele durase 10 años casi con la enfermedad sin caer en el estado de postración que caen casi todos los pacientes con Alzheimer a los 5 años. ¿Por qué? Porque esto estimuló la neurogénesis, más estimula otra serie de cosas, como hemos estado hablando, células madre que se movilizan, se controla un poco más la inflamación, el grado degenerativo del cuerpo disminuye, el estado inflamatorio crónico, todas estas cosas. Entonces, por eso es tan importante el ejercicio. También otra cosa que hace el ejercicio, estimula las células madres hematopoyéticas. De hecho, tú puedes agarrar a un paciente, le sacas sangre, determinas en esa muestra de sangre cuántas células madres están circulando en sangre y te vas a ver que va a ser un número bajito. Pon al paciente a hacer ejercicio durante 30 minutos y a los 30 minutos vuelve a sacarle sangre y verás que el número de células madres circulando en el torrente sanguíneo se ha de triplicado a quintuplicado. Entonces, de ahí que es importante, incluso cuando algún médico o en algún lugar vas a sacar células madre, no sacar de un paciente que está tranquilo, sedentario y pasivo, sino hay que sacarla de un paciente que ha hecho actividad física, que ha impulsado mayor cantidad de células madre, sobre todo si usted va a hacer un tratamiento autólogo, que ha impulsado más cantidad de células madre al torrente sanguíneo. Entonces sí impacta mucho, digamos, esa memoria celular cuando uno hace ejercicio.
y se liberan ciertas células madre Exacto, así es. y que impactan directamente de manera beneficiosa cuando alguien tiene una actividad diaria como el ejercicio. Sí, Y el baile es una forma parte como si fuera un ejercicio. exacto. Y pero cuando haces carga es cuando liberas todos esos procesos que acabas de mencionar. Te quiero preguntar, ¿las células madre tienen que ver cuando hablas del ejercicio, cuando alguien produce testosterona o no Exacto. tiene nada que ver? No, a ver, no tienen que ver directamente. Sí, las células madre tienen receptores para la testosterona, porque de hecho la testosterona cumple el rol de hormona sexual, pero cumple el rol también de hormona termogénica. Entonces, sí hay células madres que son dependientes de la de testosterona y tienen receptores para la testosterona y actúan de forma positiva y reaccionan de forma positiva frente a ellas. Lo que quiere decir que sí la optimizan, lo que no de una manera directa, o sea, es una variable importante, pero no una variable directa o dependiente. No obstante, sí, si tú quieres adecuar y potencializar sobre todo, ejemplo, las células madres satélites que van a generar músculo, que van a contrarrestar la sarcopenia. Si tú estás trabajando con un adulto por encima de los 50 años, que tanto mujer como hombre, los niveles de testosterona han caído completamente y quieres optimizar las células madre y que hay un desarrollo y recuperación de la masa muscular, pues sí tienes que estimular las células satélites, más tienes que estabilizar los niveles de testosterona que sean adecuados para que estas células satélites sí proliferen, sí desarrollen masa muscular y sí creen una hipertrofia y contrarresten la sarcopenia. Y te pregunto esta parte de la situación hormonal, porque doctor Bismarck, cuando alguien quiere optimizar su sistema de células madre, esos mecanismos, ¿qué es lo que pasa cuando alguien tiene un estilo de vida muy estresante y produce esa hormona del cortisol? ¿Impacta directamente en la no optimización Exacto. de las células madre? ¿Qué sucede? De hecho, mira, el cortisol sí impacta directamente las células madres, tienen receptores para el cortisol. Todas las células de nuestro cuerpo lo tienen, porque el cortisol pertenece al grupo de los glucocorticoides que regulan toda esta parte. Entonces, pues todas las células, incluyendo las células madres, tienen receptores. Y normalmente, si el cortisol viene al principio una cantidad adecuada, estimula la producción de energía. Si eso es bien, un exceso de cortisol crea una resistencia al receptor del cortisol. Eso es un mecanismo. Otro, una saturación de receptores, por otro mecanismo. Y tercero, crea entonces, como todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora, un exceso de estimulación que termina agotando todo el sistema, tanto enzimático como receptores. Entonces, esto hace que con el tiempo se produzca este desgaste, las células madres dejen de reaccionar frente al cortisol, incluso el cortisol induzca en ella un periodo de latencia, porque como el cortisol viene a estimularla y ya no lo hace, ya no la está estimulando, ya la está agotando, porque las puso a trabajar muy rápido, pues ellas dejaron de tener ese receptor al cortisol y dejan de responder a ese estímulo de agotamiento. Entonces, esto es muy difícil muchas veces trabajar en esta parte y aquí se actuarían, digamos, algunos adaptógenos que sí ayudan a estabilizar este proceso, más ayudar a recuperar, igual que la normalización y el trabajo del terreno biológico con otra suplementación, otros factores estimulantes. Y por eso es que es muy importante para estimular las células madres a proliferar y a diferenciarse, un fenómeno que ayuda tanto, que tiene que ver con el ejercicio, que tiene que ver con el cortisol, el ayuno intermitente. Ok. Incluso te voy a hablar, ¿sabes algo interesante del ayuno intermitente? Si tú haces un ayuno intermitente, dejando de comer a X horas, por ejemplo, 8 de la noche, fue tu última comida, cuenta 2 horas, tu digestión terminó a las 10 de la noche. Si a partir de las 10 de la noche cuentas, entonces todo el periodo de horas tiene que haber un mínimo de 16 horas para que empiecen a estimularse las células madres. Quiere decir que de 10 de la noche a 10 de la mañana son 12 horas. Sí, Porque muchos cometen el error de contar a partir de que dejaron de comer. exacto. Ok. Entonces, 10 de la noche a las 10 de la mañana son 12 horas. Súmale 4 más, serían las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, que son las 16 horas, empiezan a estimularse el primer grupo de células madres. ¿Sabe quién es el primer grupo de células madres que se estimulan? Las células madres intestinales. Muy importante porque las células madres intestinales están asociadas a una correcto, lo que hemos hablado, un correcto microbioma y una correcto
estimulación epigenética con todos los estimulantes epigenéticos o cuidados nutrigenéticos que hay que tener en la nutrición y en el orden de alimentos que se ingiere. Ahora, las células madres, más como son las células madres neurales o las células madres epiteliales y las células madres, eh, o sea, endoteliales. Ese tres grupos de células necesitan que pasen aproximadamente 24, más de 20 horas de ayuno intermitente para que empiecen a ellas a estimularse, se despierten y comiencen a progresar. Incluso ya necesitan un nivel de glicemia muy bajo que haya sobre el 70 o 80 en sangre, o sea, cuando te sacas una sangre 70, 80 de glucosa en sangre, para que el cuerpo comience a utilizar los ácidos grasos como fuente de energía y esto la potencializa a trabajar porque, ya como he dicho, Cuando dices ácidos grasos, perdóname, doctora, ¿te refieres a ácidos grasos omega 3 o o ácidos grasos de qué tipo? ácidos grasos de cadenas largas o de cadenas, ejemplo, el sistema nervioso central necesitaría ácidos grasos de cadenas largas, que son más de 20 carbonos, como hablé en esa, bueno, en la masterclass, más de 20 carbonos. Y eso nada más se produce por las vías cerebrales. El hígado produce ácidos grasos hasta 20 carbonos. De más de 20 carbonos lo produce el cerebro. Entonces, esto es necesario que haya entonces, como tú dices, una adecuada distribución de los 3 omegas, o sea, el 3 en la variante DHA, en la variante EPA y en la variante ALA, porque los 3 son necesarios para el funcionamiento del correcto de las células madre. El ALA lo va a ayudar con las membranas, el DHA y el EPA lo va a ayudar con la actividad nuclear y la transcripción y la síntesis de proteínas y la función mitocondrial. Entonces, eso es importante para este tipo, para eso, pero también hacen falta los otros ácidos grasos como es el linoleico, el linoico, todos estos que son de combustión, que al final se van a convertir en glicerol, que va a utilizar tanto el glicerol como los triglicéridos para convertirlo en energía. Entonces, fíjate que hay una cosa interesante. Cuando no pasa esto, por eso es que los triglicéridos se van acumulando, 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 porque no son agotados y es una fuente de obtención de energía rápida para las células, pero necesita estos periodos de ayuno. Por eso esas comidas ricas en azúcares o con muchas harinas o con muchos carbohidratos, lo que hacen es retener este proceso de degradación del triglicérido y por eso se va acumulando cada vez más triglicéridos, además que se aceleran la vía de formación de triglicéridos porque aumenta la lipogénesis. Entonces, esto es muy importante y por eso el ayuno intermitente es importantísimo aquí. Y lo otro que también apoya esto y tiene que ver con el ejercicio y con el cortisol es el dormir. Tiene que haber entre 7 a 9 horas de sueño para que de verdad las células madres logren también despertarse o por lo menos si no se despierta, secreten o expulsen el secretoma que ellas tienen para ayudar a regular todos los procesos biológicos en el cuerpo, aunque no se diferencien en una célula. Ahí estamos hablando de otra manera ya de optimizar las células madre. Exacto, exactamente. Entonces, como bien lo decía, los periodos de regeneración, estoy hablando del cuarto y quinto ciclo de sueño. En esos periodos de regeneración del cuarto o quinto ciclo de sueño, es necesario que aunque las células madres no se diferencien en otras células, si ellas liberan un secretoma regenerador para ayudar a que las células adultas, que no son madres, fíjate, quité el nombre madre, células adultas, den origen a nuevas células hijas, migren fibroblastos, migre el sistema inmunológico y ayuden a reparar el órgano y a regenerarlo. Cuando, perdón, doctor, cuando hablas de los ciclos de sueño, ¿tiene que ver ahí la hormona de la melatonina en este mecanismo de acción para producir este tipo de células adultas? Exacto, como te acuerdas cuando hablamos del podcast este de mitocondria, estas cosas. Recordemos que hay la melatonina cerebral ayuda en la parte de o sea, restablecimiento del sueño, que el sueño sea adecuado, que no sea interrupto, que haya micro despertares nada más, que suceda todos estos ciclos ordenadamente. Pero durante el día, a la vez que nos hemos expuesto al sol, recordar, y sobre todo a la luz roja, recordar que
comienzan nuestras mitocondrias a convertir la serotonina que produjo el intestino, comienza a convertir esa serotonina que produjo el intestino en melatonina dentro de la mitocondria. Y esta melatonina regula todos los procesos redox, potencializa la mitocondria, pero además potencializa todos los procesos de replicación o de autofagia o apoptosis que regula. Entonces es importantísimo porque una de las cosas que despierta y estimula las células madre es que en un tejido hay una correcta apoptosis de células para que ellas se estimulen y logren controlar y eviten que haya una evolución en ese tejido hacia la senescencia. Porque senescencia es todo lo opuesto a células madre. Mientras más un tejido tenga senescencia, significa, o células senescentes, llamadas células zombie, significa que ese tejido tiene menos actividad en las células madres, tanto en su proliferación como en su diferenciación. Estás hablando ahí de moléculas de adhesión. Exactamente, una de ellas. Ok. Doctor, ahora te quiero preguntar, por decirlo, cuando nuestros mecanismos nosotros los empezamos a llevar a cabo para optimizar nuestras células madre, ¿en qué mejoramos como físicamente? ¿Cómo nos damos cuenta que un cuerpo está llevando a cabo esos mecanismos de optimización de células madre? Bueno, si vamos por lo que se manifiesta físicamente, externamente, la piel se va a volver más humectada, más luminosa, va a haber menos formación de estrías y arrugas, solamente van a estar aquellas que se llaman arrugas o pliegues dinámicos, más los estáticos no van a aparecer porque el tejido está rejuvenecido y tiene esa optimización que está pasando por las células madre. Vamos a ver el modelado del cuerpo. Una de las cosas que vamos a ver es que los lugares de masa muscular comienzan a aumentar. Los lugares de grasa comienzan a disminuir los depósitos de grasa, sobre todo comienza a disminuir los depósitos de grasa de abdominal, la parte inferior, la chaparrera o lonjas, que le llaman acá, o empieza a disminuir, sobre todo más en las mujeres, aunque hay hombres estrogénicos que también lo tienen, la celulitis, la mal llamada celulitis o piel naranja, que es realmente una enfermedad que se llama paniculitis adiposa esclerosante, comienza a disminuir el impacto de la misma, incluso los problemas asociados a ella. También el estado de ánimo comienza a mejorar en la persona. También comienza a mejorar la flexibilidad. El paciente dice, ay, mira, ya puedo hacer este movimiento que antes no lo hacía. O me dolía mucho al hacerlo. Comienza a haber una mejoría completamente del estado de flexibilidad, agilidad, velocidad. Todas estas variables comienzan a incrementarse y se nota el estado de ánimo positivo más de la persona y también comienza a mejorar, dice que el paciente de combate va a decir, pues mi digestión ha cambiado mucho, mi sueño ha mejorado mucho, mi rendimiento físico ha cambiado mucho, ya no estoy tan agotado, ya me recupero, duermo y me recupero enseguida, así Ok, todas estas cuando cosas. vamos a entender, cuando alguien ya optimizó sus mecanismos de optimización de células madre, ya mejoró todo esto y está como acabas de describirlo. Te pregunto, ahora, ¿qué hacemos para proteger a esas células madre? Porque hace un momento mencionabas que em, cuando alguien tiene sobrepeso o resistencia a la insulina, pues obviamente degrada el trabajo de unas células madre. Pero si ahora ya estoy en un ambiente óptimo como persona y hago ejercicio, cuido mi dieta, ahora, ¿cómo protejo para que esas células madre alarguen su tiempo de vida o tengan un mejor trabajo? ¿Cómo las protegemos? Para allá vamos. Entonces, recordar eso. Para protegerla y llegar a lo que voy a decir ahora, tienes que haber hecho dieta, o sea, una alimentación con un bajo índice glucémico, ejercicio, sueño bueno, a veces ayuno intermitente o monodieta, puede también ser. Ya te digo, dormiste bien, eh, controlar y haber disminuido el consumo de medicamentos como los AINE, los antibióticos, Ok. los esteroides, los controladores biológicos, que todos estos impactan inhibiendo el desarrollo de las células En madre. otra ocasión mencionabas bloqueadores enzimáticos. Exactamente. Entonces, ya una vez que lograste esto, empieza entonces ahora puedes ya empezar a utilizar los potencializadores y optimizadores de las células madre y algunos que van a estimular la diferenciación. Y vamos a empezar por allí. Te voy a comenzar con el primero, que sería específicamente el grupo de los alimentos ricos en clorofila.
¿Qué son los alimentos ricos en clorofila? Se puede utilizar la clorofila, pero se puede utilizar la espirulina y se puede utilizar la clorela, que ambas, que las tres tienen en su composición clorofila, que es una proteína con ciertas enfermedades parecida mucho a la hemoglobina nuestra, pero que a la vez que en vez de hierro tiene magnesio y que cumple funciones, incluso cuando se degrada, cumple funciones enzimáticas y actúa casi como una pectona. Pero además de eso tiene una rica composición en omega de tipo 3, tiene una rica composición de ciertos elementos que van a estimular, que son, van a ser fitoesteroles, van a ser, o sea, fitoesteroles, polifenoles o catequinas que van a estimular fundamentalmente las células madre. En el caso de la espirulina, es el mayor estimulador y optimizador de las células madres hematopoyéticas. Y en el caso de la clorela tiene estos fitoesteroles y estos polifenoles que estimulan la migración, fíjate, algo que no habíamos hablado, estimula la migración de las células madres mesenquimales y de las células madres hematopoyéticas a que migren a otro tejido a ayudar a reparar las células madres de allí. O que las células madres de ese tejido, por ejemplo, unas células madres eh, epitelial que generan al pulmón. Migren a todo el pulmón, regeneren el alveolo que se perdió, regeneren el bronquio que se lastimó y así hagan todo el proceso de diferenciación. Migren una mesenquimal y regeneren el músculo liso del bronquio. Eso lo potencializa la clorela. O sea, estimula no tanto la proliferación como la migración que estimula. Otros son los fitoplancton. Ya que estamos hablando de las algas y estas cosas muy parecidas. ¿Te preguntan son algo así como probióticos o qué tipo? Los fitoplancton puede ser, no son probióticos porque son los que viven en el mar y gracias a ellos son los que producen la mayor cantidad de oxígeno, más del 70 al 80% del oxígeno de la Tierra lo produce el fitoplancton. Y dentro del fitoplancton, por ejemplo, el krill, este famoso omega 3 de krill, y los peces de agua fría, donde se obtiene el omega, el omega de pescado, es porque comen estos krill o comen este fitoplancton. Y este fitoplancton está conformado, sobre todo, hay una variante que se llama na- eh, nanocloropsis. La parte nanocloropsis, hay uno que pueden encontrar incluso que viene la variante nano o la variante tetra, que son muy ricos en estimuladores y potencializadores de las células madre. Y sobre todo trabajan mucho tanto en la formación de nuevas células madres como si tienen estimuladores específicos, moléculas de acreción que estimulan la diferenciación de la célula madre. Entonces, fíjate qué importancia tiene este consumo. Otro sería la cereza del café. La cereza del café. O conocido como fruto del café. Todo el mundo agarra el grano del café, hacemos café y nos lo tomamos, y esa cortecita de afuera la botan. Sin embargo, esa cortecita de afuera es tan rica igual en esta composición de fitoesteroles, eh, fenoles y estas cosas que estimulan la población de células madre. De hecho, no solamente estimulan las células madre, estimulan las sirtuinas. Y todos sabemos que las sirtuinas son aquellas proteínas que regularizan el envejecimiento en el cuerpo y evitan que el cuerpo envejezca con el tiempo. Sobre todo la SIR1 que protege completamente el núcleo de la célula, la SIR-T3 que protege completamente a la mitocondria. Entonces, fíjate si es importante el consumo de la cereza del café o fruto del café. Y también estimula la neurogénesis a nivel del hipocampo. Basta solamente consumirlo 4 semanas para que comiencen las células madres de estas regiones a proliferar y aumentar el volumen, con un consumo de 4 semanas de este suplemento. Otro también puede ser, como hemos ido hablando, el aloe vera. El aloe vera tiene potencialidades inmensas. Una de las potencialidades inmensas que tiene el aloe vera es que ayuda a controlar los niveles de glicemia. Pero ¿sabes en quién tiene un impacto positivo? A nivel del factor de crecimiento similar a la insulina. ¿Y qué te suena de esto? Factor de crecimiento similar a la insulina. ¿A qué te suena? A ver, dime. Factor de crecimiento similar a la insulina. Factor de crecimiento es Que es primo hermano de la insulina.
Quiere decir que cuando nuestro cuerpo secreta insulina, el páncreas, las células beta del páncreas secretan insulina, se secreta factor de crecimiento similar a la insulina. ¿Sabes qué hace el factor de crecimiento similar a la insulina? Una de las cosas es que aparentemente es una hormona de crecimiento. Si bien estimula el crecimiento de la masa muscular o estimula el crecimiento de otros órganos, estimula a una proteína que se llama la mTOR. Y la mTOR en exceso produce disminución del envejecimiento porque bloquea todo el mecanismo de las sirtuinas, bloquea el mecanismo de la liberación de la dinopectina, por lo tanto no se controla el tejido adiposo, más sabes a quién libera, a la miostatina. Y la miostatina empieza a inhibir, como te dije, el crecimiento del músculo y impide el crecimiento de las células madre, proliferación de las células madre. Y la aloe vera logra controlar este impacto. Entonces, la aloe vera, además de eso, tiene una cantidad, tiene factores también de diferenciación y de adhesión que estimulan directamente a células madre, sobre todo las epiteliales de forma sensible, las mesenquimales igual de forma sensible. Otra importante es el calostro. Y de hecho hay muchas. Calostro, a ver, sé específico, porque Acuérdense que el calostro es los primeras, o sea, son los primeros 3, 4 días de que un mamífero hembra comienza a amamantar a su cría, tanto los humanos, la especie humana, como el resto de los mamíferos. Esos primeros días es que no es una leche blanca, sino que es una leche amarillosa, así, transparentita, así aguada. Eso es el calostro. El calostro es rico en un polipéptido que estimula la diferenciación de células madre, pero también el calostro es rico en un elemento que se llama prolina. Y la prolina es un estimulador directo del crecimiento y el desarrollo de las células madre, o sea, el aminoácido prolina. Incluso hay suplementos que contiene. que contienen NAD con calostro y es un potencializador excelente para como antienvejecimiento. Porque por un lado estimula la producción de NAD o mejora la concentración de NAD intracelular. Sabemos que el NAD en la medida que vamos envejeciendo también lo vamos agotando y sobre todo se sabe que las dietas ricas en glúcido, como aumentan la glucólisis para obtener energía a nivel de estas vías, terminan agotando más al NAD que cuando tenemos energía de grasa o tenemos energía de aminoácidos. O sea, obtener mucha energía a partir de la glucosa nos posibilita que la disminución del NAD sea mucho más rápido y el envejecimiento sea mucho más rápido. Entonces, el calostro ayuda de esta forma a estimular las células madre. Otro es la moringa. La moringa es un estimulador y potencializador por la cantidad de polifenoles que tiene, poliesteroles que tiene y catequinas que tiene. Controlas completamente el desarrollo y la proliferación de células madre y potencializa y mejora esto. Además que potencializa también la sirtuina, mejora el envejecimiento y también es un adaptógeno porque mitiga y ayuda a todas las glándulas endocrinas a estabilizarse y a funcionar mejor. También tenemos la espermidina. La espermidina es una sustancia que si bien hasta ahora no hay un suplemento directo de espermidina, sí lo podemos encontrar en el consumo de muchos alimentos que ayudan a incrementar la espermidina. Entre las frutas, por ejemplo, la mandarina, la naranja y el limón, tienen espermidina y estimulan completamente la espermidina. Va a actuar directamente en regular el NAC, va a actuar directamente en regular la sirtuina y además es un factor de diferenciación y proliferación para las células madre. También lo tiene el platanito, la fresa. Por eso es que, ejemplo, si usted va a consumir, no quiere consumir nada y por la noche tiene que consumir una fruta, debes buscar una que tenga bajo índice glicémico, que no aumente los niveles de glicemia para que no se estimule el factor de crecimiento similar a la insulina e inhiba las células madre y buscar este alimento que tiene bajo índice glucémico, por ejemplo, la fresa, que además de eso tiene espermidina, va a potencializar aún más la proliferación y desarrollo de tus células madre. Otros dos alimentos son las nueces. Dentro de las nueces o semillas, ahí voy a hablar de las dos mejores, son las pepitas de calabaza, que tanto la tenemos en México, y la semilla de girasol. Ambas tienen espermidina en altas cantidades y estimula también la proliferación del desarrollo de células madre. Y en otro grupo estarían entonces las crucíferas, dígase brócolis, coliflor,
coles de Bruselas, las coles, todas estas también tienen espermidina y estimulan el desarrollo de las células madre. Y está el espárrago, que tiene una sustancia muy parecida a la espermidina, que es la asparagina, que la asparagina lo que hace es estimular y estabilizar los niveles hormonales, que no existe la pregunta al principio, de testosterona y de estrógeno, para que las células madre proliferen sin modificación ninguna y de verdad se desarrollen. Ahora, existe otro suplemento que es el AKG. El AKG, además de ser un antienvejecimiento, también favorece el desarrollo de la energía y favorece más el control y el estabilizamiento de la tensión de las energías. Y sobre todo, si este AKG va unido a la L-arginina, todavía la potencia va a ser mucho mayor, tanto en la parte de protección del metabolismo redox, como también en el desarrollo y proliferación de células madre, tanto epiteliales como mesenquimales. Y las células madre hematopoyéticas. Pero también todo el resto de los grupos de células madre, pues la va a estimular. Entonces, esto es algo muy importante que debe tenerse en cuenta en este proceso. Y me faltó el rey de todo esto. Ahí está el grupo de los polifenoles. Y entre los polifenoles está el resveratrol, que es el primero, está el ketorol, está la quercitina, ajá, está la quercitina, que todos estos, y está otro que es la curcumina o curcuminoide, ustedes también creo que manejan Curcuminoides, porque la curcumina, ajá. ustedes manejan un curcuminoide, están los curcuminoides dentro de este grupo y estos cuatro son altamente reguladores de todo lo que es la activación y la protección del metabolismo de las células madres para que actúen mejor y reciban menos impacto de los radicales libres y puedan diferenciarse. Doctor, recuerdo que la vez pasada en un podcast citabas muy bien que el cuidado del microbioma, del terreno biológico, en el impacto de las células madre. Cuando tienes un buen microbioma derivado por algunos pre y probióticos, y cuando das a tu organismo algunos antioxidantes como algunos polifenoles que citabas, esto ayuda mucho a la mitocondria. O Exactamente. sea, nuestro trabajo principal es cuidar la mitocondria. Y la mitocondria se cuida, hace un momento citabas acerca de los ácidos grasos. Una persona que quisiera optimizar sus células madre, ¿qué tendría que estar tomando del día a día como regla general? Porque no todo se va a poder, o sea, citaste ahorita una serie de ingredientes o nutrientes que habría que tomar, pero si no hay, no tienen para poder comprar todo esto, ¿cuáles serían algunos nutrientes básicos que pudieran tener El ahí en casa? nutriente básico, el omega 3. Nutriente básico para optimizar también las células madre, la vitamina D. La vitamina Y D, recordar que la vitamina D, si no viene apoyada con K, pues no se absorbe muy bien. claro. Y como decía, la vitamina D tiene tres dosis. Está la dosis para estabilizarla como vitamina, que es llegar a niveles en sangre de 30 unidades en sangre al día, que cuando tú le haces un análisis, la gente casi todo el mundo está entre 15, 20, 21, muy poca gente llega a 30. Quiere decir que no está a nivel de optimización como vitamina. Para que esté trabajando como hormona, tiene que estar entre 30 y 50. Y para que tenga un impacto en las células madres y tenga un impacto en la neurogénesis, sobre todo, y en la protección del sistema nervioso central, tiene que estar entre 50 y 80 en sangre. Que estos son los equivalentes a un suplemento de cuánto. De 5.000 o 10.000 unidades. Exactamente. Entonces, fíjate la importancia que tiene el consumo de la vitamina D. Ahora, iríamos también, ya hablamos del omega 3 de la vitamina D, entonces te estaría hablando de los probióticos. Especialmente hay que trabajar también en regular o sea, la parte del microbioma. Recordad que en el microbioma están muy ordenados en diferentes grupos. Están el psicobioma, está el neurobioma, está el estroboloma, está, o sea, cada uno que tiene funciones específicas y que regula funciones en el cuerpo. El caso es que una de las cosas que todo el microbioma produce
algo importante, ácidos grasos de cadenas cortas. Ácidos grasos de cadenas cortas que son fuentes rápidas de obtención de energía y que necesitan las células madre para diferenciarse y para multiplicarse. También libera butirato y libera glutamina. Tanto el butirato como la glutamina son fuentes de energía que necesitan las células madre para optimizarse, para regularse y crecer mucho más rápido y multiplicarse en un tejido. Si a esto tú le sumas que le agregas el aloe y le agregas la clorela, pues estas células madres van a andar como policía por todo el cuerpo buscando dónde está el daño para ayudar a reparar y mejorar el cuerpo. La glutamina te refieres al aminoácido de la glutamina. Al aminoácido de glutamina, pero cuando lo produce, cuando el microbioma lo procesa, lo convierte en una forma mucho más biodisponible y tiene mucho mejor actividad. Ahora bien, doctor, ahorita estabas en cuestión de este tipo de nutrientes que nosotros necesitamos. Y en cuestión de ya del ejercicio, una buena alimentación, quiero preguntar factores externos. ¿Hay factores externos que nosotros pudiéramos estar haciéndonos daño? Claro. Un factor externo, por cierto, estamos nosotros, hay cámaras, hay computadoras, ¿eso daña nuestras células? La radiación, tanto la radiación de cualquier tipo, electromagnética, ya sea ionizante o no ionizante, cualquiera de las dos va a afectar al crecimiento y desarrollo de células madre. Por ejemplo, incluso tener en la casa un Wi-Fi todo encendido a las 24 horas afecta, impacta en unas personas más, en otras menos. No quiere decir que para todo el mundo sea igual. Esto depende de una selectividad biológica, como hablamos en los cursos de epigenética. Depende de una selectividad biológica donde tú eres más sensible a las radiaciones de un tipo ionizante que otro organismo. Puede ser, ejemplo, que tú seas resistente a la radiación del celular, más no a la radiación de que somete cualquier equipo electrodoméstico. Y yo sea sensible a la radiación del equipo electrodoméstico, más no sea sensible a la radiación del celular o a del Wi-Fi, y eso no me impacta de forma negativa. Pero todas las radiaciones, siempre una u otra, impactan de forma negativa. La presencia de hidrocarburos y sobre todo, más que nada, los plásticos. La presencia de plástico, calentar comida en plástico, envasar mucho tiempo una comida en plástico, pues los plásticos van a liberar ciertas determinadas sustancias que también mitigan o inhiben el desarrollo de las células madre. Y también, ejemplo, los contaminantes, algunas cremas, las velas, los aromatizantes, todas estas cosas pueden tener disruptores, tanto que son disruptores hormonales como disruptores de células madre y bloquean el desarrollo de la proliferación de células madre. Por eso, a ver, doctor, entonces quiero comprender, cuando tú haces un test epigenético a un paciente, te das cuenta entonces que el test epigenético te dice si hay daño en microbioma, si hay presencia en aditivos también. Los Y aditivos, eso es cuando tú te das cuenta cuando el paciente, su deficiencia es por eso. Porque digamos que sus células madre. agua. Agua con clorofila para que estimule tus células madre. Perdón, ponle pausa. Sí. Que se te fue saliva para atrás. No, Es que a veces me pasa eso, que la saliva se me va para atrás y se me traba, atrabanta, ¿eh? ¿te cuento 5 candil? Listo. 1, 2. Bien, doctor. Entonces te pregunto, cuando tú haces los test epigenéticos, relacionas muy bien cuando alguien tiene presencia de hidrocarburos, metales pesados, aditivos, y es cuando tú te das cuenta que no tiene un buen sistema o un óptimo de trabajo a nivel celular. Incluso microbioma va a salir. Y en su microbioma también sale todo esto. Ahora bien, te pregunto, si hubiera algunas terapias externas que nos pudiéramos hacer todavía para optimizar mejor nuestras células madre, ¿como cuáles serían? Bueno, ahí te diría que otras terapias externas que podríamos hacer sería, ¿sabes quién es súper? Y se ha visto que incrementa incluso en más de 8 secciones, puede incrementar el alargamiento de los telómeros, mejorar la actividad de las enzimas telomerasas, mejorar el trabajo de las enzimas epigenéticas, la cámara hiperbárica. Cámara hiperbárica es.
Ok. Entonces, una cámara hiperbárica puede incluso alargar los telómeros, puede, además de que mejora la oxigenación, algo muy importante, recordar que todo el mundo cree que a pesar de que las células madres puedan vivir en un metabolismo de Walbur, metabolismo de Walbur es que trabajen igual que que una célula cancerosa, esto evita, o sea, esto permite la subsistencia de ella, más eviten que proliferen o evitan que se diferencien. Entonces, la cámara hiperbárica va a mejorar la actividad de las células madre por dos mecanismos. Aumenta la oxigenación, que llega al nivel de las células madre para que proliferen y migren, y aumenta los telómeros de las células madre, lo que va a hacer que te superviva más en el tiempo, que se repliquen mucho más veces en el tiempo y también se diferencien porque tienen unos buenos telómeros. Otra terapia que lo potencializa, pues sería igual. Ejemplo, ¿Hay, hay un sauna infrarrojo? eso te iba a decir, está la sauna infrarroja, que la sauna infrarroja aumenta también el nivel de sirtuina a nivel de las mitocondrias, la melatonina a nivel de la mitocondria y hace que las células estén más óptimas, liberen los factores de adhesión y los factores de señalización que necesitan las células madre para multiplicarse y dividirse. Y hay otro tipo de sauna, que es la sauna de ozono. La Ah, oh, ya sí, sí lo he visto. La sauna de ozono, además de esto que tiene los beneficios de la sauna y tiene una liberación de ozono, permite que haya una mejor activación de las células madres epiteliales y por lo tanto la piel se renueve, las células madres musculares, pero también va a activar a los fibroblastos. Y los fibroblastos sabemos que liberan factores de crecimiento y liberan algunos factores como la lamina y la fibronectina, que son dos señalizadores potentes para hacer que las células madres se diferencien. Entonces, otra terapia podría ser una terapia, como yo digo, de retroalimentación o optimización de ciertos nutrientes, y ahí entraría, ejemplo, la nutrición a través de sueros específicos que también pueden ayudar a mejorar y optimizar las deficiencias que hay y las necesidades que tiene una célula madre. También existe el consumo de todos estos suplementos que van a ayudar a estimular las células madre. Y específicamente aquí me faltó hablar un poco de los adaptógenos. Dentro de los adaptógenos hay uno que es el astrálabus. El astrálabus hace lo mismo que la cámara hiperbárica. O sea, no oxigena, no, Sí, 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 sí. hacen el mismo proceder de alargar los telómeros de forma directa, más no oxigena como la cámara hiperbárica. Pero si alarga los telómeros, potencializa y mejora la respuesta y la comunicación entre el secretoma del sistema inmune y el secretoma de las células madre. Incluso se ve que se estimula un secretoma muy específico que es el exosoma, que se llama así factor de crecimiento de células madre. Y el factor de crecimiento de células madre lo liberan las mismas células madres para estimular a otras células madres de que no mueran o que se multipliquen o que se mantengan activas y despiertas buscando los factores de señalización. También hay otros tres hongos que posibilitan este proceso, que es el córdice, que ayuda y estimula la población de células madre. Está el shiitake, que ayuda sobre todo a mejorar la población de las células madre y a reparar todo el sistema hormonal. Y está el maitake, que controla los niveles de glicemia y controla el factor de crecimiento similar a la insulina y mejora la actividad y la potencialización de las células madre. Todo esto unido a todo lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, estas serían pues terapias que ayudan desde un punto de vista a mejorar la actividad de las células madre. Otro sería la acción del campo magnético. O sea, el electromagnetismo diseñado por ramas que hay específicamente para esto, como la que diseñó el cardiólogo mexicano Solís Pallares. Esta también aumenta, y si tú tienes la guía, que hiciste todas estas terapias de suplementación, ejercicio, todas esas cosas, buen dormir, a esto le sumas esta cámara, pues aún más potencializa el efecto y el beneficio de la regeneración y potencialización de las células madre. Y sobre todo que haya estos factores de migración. Bueno, queremos pensar entonces, doctor, que cuando tú quieres optimizar bien tus células madre, hay dos factores que son fundamentales. Una, que alargas tu vida, pero la alargas con una buena salud física. Así Le es. das buena calidad de vida a tu persona. Exacto.
y aunado junto con ello, digamos que te vas a enfermar menos. Podríamos decir que esta es una. Una, te vas a enfermar. Mira, casualmente, mira, algo interesante que hablas aquí. Hay una sustancia específicamente que se hizo una investigación que es con el suplemento de AKG y NAC combinados. Se le dio a tantos ratones, o sea, se hizo el experimento en urino y después se llevó al experimento preclínico, después se hizo el experimento clínico en humanos, que consistió en suministrar esta sustancia. Y se vio que el reloj biológico se reducía hasta 8 años. O sea, quiere decir, y sobre todo, primero se comprobó la relación entre la edad cronológica y la edad biológica. Puede decir, ejemplo, yo tengo 52 años y esa es mi edad cronológica. Me hacen un análisis y determinaron que mi edad biológica no es de 52 años, que por ciertas determinadas enfermedades, pues tengo una edad biológica de 57 años. Me someto durante 8 semanas a este proceder. Todas las cosas más me empiezan a dar el AKG con el NAC unido y el resveratrol. Ese es el mecanismo de citoprotección. Me lo comienzan a dar. Y notaron que mi reloj biológico, terminado el tiempo de consumo de 8 a 12 semanas, bajó 8 años. Quiere decir que mis células que tenían 57 años bajaron a 49 años. Entonces, ya tengo 52 años en edad cronológica y en edad biológica tengo 49 años. O sea, que estoy 3 años más joven. Pero lo sabe lo más interesante, que si bien el consumo continuado de NAC, AKG y esto no hizo variar más años, de 8 años, el reloj biológico. O sea, no quiere decir que lo tomaste por más tiempo y bajó el reloj biológico a 2 años, 3 años, no. 3 años más, no. Pero se mantuvo. No hubo modificación del reloj biológico, se mantuvo el rejuvenecimiento del reloj biológico en 8 años. Sí hubo un impacto significativo en las enfermedades crónicas. O sea, Ok, ya entendí. estos individuos que tenían familia o hermanos que eran hipertensos, diabéticos, hipotiroideos y estas cosas, ellos no desarrollaron ninguna enfermedad crónica en ese transcurso del tiempo de la investigación. Incluso, una de las cosas que vieron era que, a pesar de epigenéticamente tener casi la activación o la posibilidad de abrirse y expresarse el gen de la diabetes, ejemplo, o el gen de la hipertensión, no se expresaba. Y solamente el impacto de enfermedad crónica en este grupo de pacientes fue entre un 1 a un 5% de expresión de enfermedades crónicas. El resto, Eso quiere decir que tienes una salud más óptima. más y esto se debe a que, además de estar trabajando directamente en el proceso de envejecimiento, estás impactando de manera positiva en las poblaciones de células madre y disminuyendo la población de células senescentes y mejorando los mecanismos de apoptosis que estimulan, porque otra forma de estimular las células madres son los cuerpos apoptóticos. Los cuerpos apoptóticos tienen ciertas determinadas sustancias, sobre todo cuando los fagocitan los macrófagos y se los entregan a las células madre, tienen factores de señalización que activan a que las células madre expresen su secretoma o se proliferen o se diferencien y ayuden a la regeneración. Fíjate, doctor, que qué interesante lo que citas ahorita. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hacemos un test, o en este caso tú como doctor llegas a hacer un test epigenético, te dice de manera exacta por dónde tienes que atender a tu paciente. Y ya sabes de manera específica qué nutrientes darle, ¿no? Pero también sabes más específico cómo cuidar sus hábitos alimenticios. Es lo que te arroja un test epigenético, ¿no? Ya cuando tú quieras agregar una terapia como las que acabas de citar, ya sea una cámara hiperbárica, un sauna infrarrojo o algunas otras cosas, ya todavía mejorarías más tu edad biológica. ¿A eso te Exacto. refieres? Ok. Ahora bien, doctor, si alguien quisiera conocer más de esta información, ¿qué tendríamos que hacer? Pues bueno, si alguien quiere conocer más de esta información, podríamos, de este tema, pues se puede hacer una masterclass, se puede hacer una especie de curso específico de cómo estimular y optimizar células madre y entrar en detalle, estudiar cosas por cosas que pueden utilizarlo. Eso depende del gusto de los médicos, como quieran, pues se puede hacer eso. Estamos hablando que es De de un psicólogos o terapeutas también están Claro. invitados. Estamos hablando de un buen microbioma, estamos hablando de un buen sistema inmunológico. O sea, habría que ver cuáles son los temas específicos para aterrizar bien nuestras células madre y una buena Sí, optimización. acordarse que ahí voy a hablar. Dieta adecuada ¿Ok? con optimización, ya sea a través de alimentación o suplementación personalizada y guiada. Ejercicio, sueño,
ayuno intermitente, estilo de vida y reeducación del ciclo circadiano, suplementación con externa para optimizar células madre, aparatología que puede ayudar y aumentar las células madre, u otras terapias que pueden estimular y ayudar a las Es un células curso madre. de 2 días. Sería casi 8 temas que se tendrían que 8 tratar. temas en 2 días, ¿no? Exacto. Prácticamente. Yo creo que vamos a prepararlo y vamos a darles parte de esa información en las próximas semanas para ver cuándo pudiéramos hacerlo. Casi siempre junto con ellos hacemos una masterclass para hacerle como una introducción al tema del curso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, todavía quedan temas pendientes del masterclass, porque todavía de la masterclass de nutrigenética, nutrigenómica y epigenómica queda todavía trabajo con los ácidos grasos y los omegas, queda trabajo todavía con los aminoácidos y las proteínas, Ok. queda todavía trabajo con los antioxidantes, todavía queda toda esta parte y queda trabajo con microbioma. O sea, quedan casi como 4 masterclass. Bueno, esas se las vamos a dar en una calendarización. Estaremos pronto, pero terminamos con este podcast, el cierre de nuestra primera temporada. Algo muy interesante es que tuvimos mucho éxito. De verdad que estamos muy agradecidos porque muchos médicos que nos siguen, muchos médicos aquí en México, así como en otros países de Centro, Sudamérica y en Europa también. Y nuestro siguiente podcast, pues tendremos dos invitados. El tema que vamos a abordar ahora tiene que ver con qué, doctor, células madre, perdón. Bueno, es que la segunda temporada ya vamos a trabajar específicamente para ustedes, tanto no solamente para médicos, porque nos siguen médicos, nos siguen también nutriólogos, nos siguen fisioterapeutas, nos siguen terapeutas o naturópatas también, pues todas estas personas que nos siguen para que entiendan, entonces ya hemos hablado de cómo crear un terreno biológico adecuado para que se desarrollen todos los procesos de reparación y regeneración de forma adecuada, y esta fue la primera temporada que fue todos los podcasts que hemos dicho hasta ahora. Los que no lo han escuchado, pues pueden acceder a las plataformas, tanto en YouTube, Facebook Live o Spotify. Pueden acceder a Podcast Medi y allí van a aparecer todos los videos que pueden leerlos y pueden, o sea, escucharlos y pueden tomar notas. Y esta primera temporada fue eso, preparar y condicionar todo para que los procesos de reparación y regeneración en el control de una enfermedad sean óptimos, que es la segunda temporada. Y en esta segunda temporada, pues casualmente hoy cerramos con células madre. Vamos a hablar en la próxima clase, ya una vez que están optimizadas mis propias células madre, si necesito otras células madre o necesito un secretoma o necesito cualquier otra forma de terapia ya regenerativa que sí van a tener un resultado magnífico y eficaz si he arreglado todo lo que hemos visto en todos los primeros podcasts. O sea, se ha arreglado ese famoso y condicionado ese terreno biológico y he optimizado todo lo que te hay que optimizar. Entonces, eso va a ser el segundo ciclo. Lo estoy invitando desde ahora a eso para que nos sigan y se vayan enriqueciendo en mucho más conocimiento. En este segundo ciclo, sí vamos a tener muchos invitados que van a ir hablando específicamente de cada una de estas terapias que son máster o están dedicados a un grupo específico de estas terapias. Así es, y quien nos visita en nuestra próxima temporada, ya iniciamos con el doctor Adolfo Reyes. Él nos visita, él viene de Tijuana, especialista en terapia de células madre igual. En este caso ya son las que se aplican bien de venosa. Él nos va a explicar algunas cosas, algunos temas en los cuales muchos tienen dudas. Él nos va a aclarar. Y junto con César Partida, quien viene del laboratorio Z-Cells. Y pues aquí estaremos. Apreciamos mucho que nos hayan seguido durante toda esta primera temporada y esperamos verlos y que nos escuchen, que nos vean también en nuestra siguiente temporada a partir de nuestra próxima semana, aquí en su podcast, Podcast Medic de Hugo Life. Y cualquier pregunta que tengan en cuanto al test epigenético, se los podemos dar de los cursos que hemos estado impartiendo también, así como de algunos de los nutrientes que el doctor Disma recomienda. Ok. Pues agradecemos, apreciamos mucho y nos vemos en nuestra siguiente temporada. Que pasen una excelente tarde-noche.